Cristian, impecable. Hola Pau, ¿cómo estás? Impecable. Impecable el equipo. Espera que bajo el volumen. Está. Bueno, esto te digo ya es, estábamos viendo un vivo que hizo Natalia Santamaría recién y ella ya dijo, bueno, pasen a siguiente vivo, es un canal de televisión directo. Sí, 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 ya está, ¿eh? Uno tras el otro. Yo me conecté y pensé que ya estabas ahí y era No, 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 la acabo otra de entrar. presentación. Ah, claro, claro. Bueno, ahí está, se está conectando la Opa, gente. bueno, Acomódate tranquilo. sí. Vamos a hacer la Flor malabar acá. Garzón, Silvina, Flor Garzón era maestra de la Escuela de Sí, la Terapéutica. conozco. Sí, sí, sí. Ah, claro, vos has trabajado con ella. A ver, voy a cerrar esto. Acá tengo mis preguntas. Lo vamos a achicar acá. Bien. Bueno, un lujo que vamos a poder hablar. Nunca tenemos tiempo y Sí, ahora tenemos hace 50 minutos para charlar tranquilos. superávit. Bueno, estuve mirando todo tu punteo de temas y algunos, obviamente, me parecieron súper interesantes. Así que bueno, discurriremos un poco. Primero saludarte, bueno, preguntarte cómo estás. O sea, escuché algunos videos tuyos sobre la cuarentena, las oportunidades. Primero de preguntarte cómo estás vos, cómo la estás viviendo vos y tu familia, digamos, personalmente, ¿no? Y gracias Mauro, es un placer esto. Este es una especie de revival. Se movilizaron muchas cosas, ¿no? Preparando para esto. Esas fotos que te mandé de los primeros encuentros, y bueno, ahora Flor, el saludo de Flor, y me imagino mucha gente de toda esa época nuestra, ¿no? Eh, y es un desafío, porque no hay nada con qué compararlo, ¿no? Y para mí el desafío es poder estar en ese lugar inédito, realmente dándome cuenta, pinchándome, que no hay nada con lo cual pueda comparar lo que está pasando, como permanentemente trayéndome a un lugar de poder ver y pensar con algo nuevo, ¿no? Y dándome cuenta cuando caigo en la rutina o el querer salir o imaginarme lo que va a ser salir. Nada, así que bien, o sea, creo que muchos agradecer la situación, más allá de los desafíos. Hay muchas distintas situaciones, así que mantener también muy viva esa sensibilidad de poder transversalizar esta experiencia que nos iguala, pero a la vez también muchísima gente que no tiene posibilidades que realmente tenemos que ver cómo llegar ahí, ¿no? Eh, Así que Mm. bueno, esperando que eso sea algo transversal y preocupándonos por el ahora, y a la vez creo que el salir de acá y ver qué es lo que pasa es también dejarlo en manos de cierta solidaridad que podamos pensar todos juntos una vez que podamos salir, ¿no? Eh, Mm. mm, Sí, yo personalmente salí de manera literal ayer miércoles me tocó ir a Flenia a ver un paciente, así que salí por primera vez hice trayecto en auto, viste, desde de acá del Congreso hasta allá. Bueno, nada, impresionante la parte, la avenida Corrientes a las 8 de la mañana vacía, avenida 9 de Julio, una película, mm, ¿no? Después, bueno, sí, una vez que ya estaba en la rutina, es como yo pensé sí, que me iba a emocionar más de estar, viste, en el verde de Fleni, pero no fue para tanto. sí. Pero lo que sí pienso es que, como por suerte, digamos, al menos para nosotros, Argentina, no, en este momento no estamos con una situación caótica ni de mucha enfermedad, digamos, es más como prevención y tomar conciencia. Nos permite esto de concentrarnos más en decir, bueno, ¿para qué nos sirve a nivel personal, profesional, familiar esta situación? Porque no estamos, digamos, más que cuidarnos, no estamos viviendo nada, digamos, como hemos visto en otros países, en otras cosas, que es una Extremo. tragedia, claro, ¿no? Entonces, yo agradezco que nos dé.
por lo menos hasta ahora familiarmente, esa posibilidad que te permite concentrarte y, bueno, primero ver cómo uno equilibra el trabajo que ya tenés y después qué otras Ujú, cosas puedes hacer, ¿no? ujú. Pero bueno, así que una de las cosas que podemos hacer es esta, que es conversar y bueno, en este caso lo que nos une además, que nos unió inicialmente, ¿no? Que bueno, yo agradecí públicamente, vos me convocaste para Fleni, que fue un antes y un después, todo lo que vivimos ahí, lo que hicimos juntos. Este, y bueno, para empezar, una cosa que te quería así contar, digamos, y preguntar, un poco compartimos un montón de cosas, yo he aprendido mucho de vos, y, Igualmente. y tenemos Ujú, miradas muy complementarias y diferentes, ¿no? Una ujú. de las cosas que yo recuerdo, inicialmente ahí posteé estas fotos de este curso que hicimos juntos en Río Negro, que recorrimos toda la provincia, Sí. que eran 15 días, un día tras del otro, las charlas. Bueno, fue muy divertido. Y yo, bueno, escuché tus charlas muchas veces, entonces esas charlas de aquel momento, que vos hablabas de, bueno, de valores, del amor, de la paciencia, de estar presente, un montón de cosas que han ido, que te sigo escuchando, que siguen evolucionando, pero ahí había mucho. Y yo por ahí estaba más centrado en cosas que vos también conocés y te has formado, que es la parte por ahí más técnica o práctica de intervenciones y estrategias. Y lo que te quería decir es que inicialmente también personalmente yo estaba más focalizado en eso, pero que a lo largo de los años tus charlas me han servido cada vez más, digamos, ¿no? Porque Mm, en mi experiencia al menos del encontrarte con la realidad del autismo y otras realidades de las personas que pasan por situaciones de dificultad o de mayor desafío vital, o después verás vos cómo querés nombrarlo. Las estrategias y todo eso, por supuesto que son las herramientas y demás, pero realmente si, sin lo otro, o sea, me parece que el otro es un colchón, digamos, un ujú, lugar mucho más importante en el tiempo para sostenerse. ujú. No sé cómo ves vos eso, contame. No, lo que me traes o lo que me despertás, yo creo que las herramientas es como un libro de cocina, ¿no? El libro de cocina en manos de distintas personas logra distintas cosas, ¿no? Y creo que están las herramientas, pero está también el timing, la manera, la cadencia, los ritmos de cómo uno usa eso, ¿no? Y hay cosas que lo trae la edad y la experiencia, y a la vez también están todas estas técnicas, que vos decías, están las técnicas y después esto, ¿no? Y hoy lo que nos está un poco dando mucho apoyo es que suena un poco a palabra hecha, pero todas estas habilidades blandas hoy también son técnicas iguales que las que podemos aprender de cualquier manera, ¿no? Porque es a la técnica externa agregarle la habilidad del timing, la habilidad de cuándo, cómo, por qué ahora sí, ahora no, que en realidad te lo da la experiencia, pero en realidad la experiencia de vida es la experiencia de estar en la vida aprendiendo eso sin buscarlo. Y hoy a través lo interesante y por qué empezó todo esto, ¿no? De los valores, porque tenía mucho que ver con esto, la inclusión, ¿no? Como, como algo esencial para los chicos, ¿no? Ser aceptados en un lugar donde no se los juzga y darte cuenta cuando estás juzgando, tenés que despertar este tercer ojo, estas facultades nuevas, esta sensibilidad, porque la empatía es una sensibilidad, es un sentido. Sentirlo al Ujú. otro, vos ves al otro, lo ves con los ojos, pero sentir al otro es un sentido también, no es un valor, no es una emoción, lo podemos definir de esa manera, pero la empatía también se desarrolla y se perfecciona y sensibiliza como cualquier otra habilidad. Y eso es inversamente proporcional a que te silencies vos mismo, ¿no? A que te corras del medio, a que tu carrera profesional no interfiera en el vínculo porque vos estás queriendo lograr algo con el niño, querés estar logrando algo profesional con que te vaya bien. Entonces el equilibrio de lo personal, podemos llamarlo ego, podemos llamarlo como sea, que no está mal,
versus lo que ese niño está necesitando y quién es ese niño en ese momento, que en 3 horas va a ser distinto, implica también tener paralelamente esa sensibilidad de permanentemente salir del piloto automático para que te sienta él y vos lo puedas sentir a él. Porque sentirnos comprendido es algo que te tranquiliza, y el sentirse comprendido es como alguien te mira, te escucha y dice la palabra en el timing justo cuando vos hablás o dejás de hablar. No es algo que se puede Ujú, practicar, es algo que se da en el encuentro, en el momento presente. Y los niños con autismo sí, están, o los niños, todos los niños, por ujú, la definición de niño, están mucho más en ese lugar, dándose cuenta. Algunos te lo perdonan, otros a la tercera vez que no estabas ahí, ya te sacan del casillero, no te dan más bola, de la misma manera, con la misma veracidad y con el mismo interés, te siguen dando bola, pero ya es distinto. Y hay otros chicos que realmente todavía viven en ese mundo de todavía estar midiendo estas cosas con alta sensibilidad, porque el lenguaje y lo cognitivo todavía no ocupa ese mismo rol, ¿no?, que tenemos o que tiene mucha gente, ¿no? Así que eso es un poco equipalando esto y aprovechando esto que vos decís de lo más técnico y lo otro, ¿no? Pero en realidad hoy, a través de la cientificación, si es que existe esa palabra, o ujú. la comprobación científica de todas estas prácticas de pausa, de observación, de metacognición, ¿no?, de vernos desde afuera mientras estamos viviendo, literalmente despiertan sentidos internos, nuevos sentidos y nuevas facultades cognitivas, porque son metacognitivas, por encima de la cognición común, que es otra herramienta muy importante a tener cuando uno trabaja con chicos que tienen otros tiempos, otros ritmos, otros modos de aprendizaje, para que uno siempre esté fresco, y por más que no aprenda la quinta vez, uno saber que la primera y la cienava vez que uno tiene que relacionarse esté en ese lugar fresco, dándose cuenta que está juzgando, cuando en realidad, o sea, y pudiendo decidir si actúo sobre el juicio que tengo porque es sensibilidad, o el juicio es un prejuicio, o viene más de que yo me cansé o que ya juzgué que no va a aprender, entonces tomo otro camino, ¿no? Entonces es Sí, esa profundización de esa habilidad también técnica. tomo algunas cosas que decís y por ahí, eh, para mí hay dos dimensiones, al menos a mí me sirvieron de lo que vos estás hablando y lo que venís hablando desde hace tiempo, ¿no? Por un lado, en relación al estar presente con el chico, que coincido perfectamente que hay chicos que no están tan atravesados por el lenguaje, y los chicos en general más chicos, que no Sí, los puedes también. engañar si estás ahí o no. Pero además, me parece que todo este tema de la presencia, de la autoconciencia y de los valores de la paciencia, la compasión y demás, a mí personalmente me han ayudado, sobre todo cuando a veces la situación de un chico que le cuesta avanzar o que genera más dolor o más frustración en terapeutas y familia, digamos, ¿no? O sea, Ujú. como para poder sostenerse de verdad, digamos, o sea, estar presente de verdad y no desde un discurso de hacer esta tarjeta o que a veces es una distancia para poder, que yo sé que eso es algo que lo aprendí de vos, cómo estás cerca con el otro y a la vez lo puedes ayudar, digamos, aún en situaciones muy difíciles, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, es que muy bien lo que decís, porque en realidad termina siendo una manera de ser, no es algo, una técnica, ¿no?, que vos prendés y apagás, sino a través de despertar a esto, a decir, pucha, acá hay algo más que solamente, ¿no?, hablar de valores, sino que te empiezan a dar un propósito, porque para darlo lo tenés que practicar. Y el valor es incondicional, lo prendés vos desde adentro, sin esperar que alguien te diga, che, qué bueno que sos o qué buena persona que sos, sino porque te empezás a dar cuenta que es algo que es de adentro hacia afuera, no es condicional. Entonces, cuanto más lo aprendés a practicar, a encontrarlo, a perderlo, y secundariamente se da, el principal beneficiario es uno, porque en realidad estás usando la misma vida para aprender estas habilidades que hoy se llama bienestar interno, ¿no? Se llama un bienestar que es incondicional, no es un bienestar que depende de que vos hagas algo externo para lograr sentirte bien. Si no sabes alinear literalmente tu biología, tu pensamiento, tus sensaciones, tus sentimientos y tu sentir corporal, para despertar lo que tradicionalmente cuando uno dice mente, cuerpo, naturalmente sale la palabra alma,
pero en realidad lo que estamos viendo y entendiendo, mente, cuerpo y alma, alma es una conjunción de la sincronía neurofisiológica de la mente y el cuerpo. Cuando la mente se sincroniza con el cuerpo, son experiencias de presente, porque el único lugar donde sucede el presente es en el sentir. Vos después podés pensar cómo te sentís y qué sentís. Pero para sentir, en ese momento yo digo, yo decido sentir mi mano derecha, yo por una fracción de segundo salgo de mi mente y la atención va a sentir. Y el sentir es presente, no se puede sentir en el pasado o en el futuro, son memorias. Entonces, en ese sentido, ese sentir o respirar una vez, la primera vez que uno dice, voy a respirar conscientemente, uno hace un movimiento neurofisiológico y el brillo, como si fuera un dimmer del pensamiento, baja y aumenta áreas neurofisiológicas hasta del cerebro, de la ínsula, de distintos lóbulos, de presente, de sentir, no de pensar. Después automáticamente se enciende el automático. Pero en esta práctica de aprender a que tenemos capacidades que encienden un bienestar interno, que es sentirme bien a pesar de, que es el eje de la resiliencia, de la calma y la claridad en la tormenta, que es poder seguir aprendiendo y que no se apague el sistema o no me inunde con emociones porque está sucediendo algo externo, sino es la práctica en momentos de paz para que cuando tengas un desafío vos puedas mantener esa claridad y la calma tanto con un niño como con una familia para guiar, ¿no? Porque de una manera, como siempre decimos con los padres, nosotros o los padres son los capitanes del barco, ¿no? Si el capitán del barco pierde claridad, se complica. ¿Cómo ayudar a esta capacidad, ¿no? De seguir aprendiendo y seguir usando lo que está pasando para aprenderlo y no solo sufrirlo, ¿no? Y eso es una habilidad y que tiene un componente neurofisiológico bien claro y que en ese beneficio se transforma en un propósito, es usar la vida no para lograr lo externo, paralelamente que es importante, pero a la vez la misma vida la estás usando la mayor parte del día, si te acordás, para practicar estas capacidades que a medida que va pasando tu vida, está haciendo un doble ganar o ganar, porque no solo estás logrando mayor claridad en tus propósitos externos, sino los propósitos internos empezás a poder ver cuáles son más del condicionamiento, de tus mandatos sociales, de tu cultura, de tu infancia, que tenés que lograr algo para sentir que sos o vas a recibir algo a cambio, versus un sentido de propósito de la vida que ya cambia la manera en la que te relacionas con todo, porque si yo ya me siento un poco mejor por ser quien soy yo, sabiendo que quiero lograr muchas cosas, pero no las necesito para encontrar ese significado, yo puedo mirar al otro con otra claridad, con otra presencia. Yo uso menos del mundo, porque no me estoy buscando en el mundo, en los placeres, en las pertenencias, en cualquier cosa. O sea que es algo literalmente que ordena todo un propósito orgánico que empieza a alinearse también con un sentido de conexión con algo más sutil que empieza a despertar cuando la mente empieza a tener un poco más de paz y más de propósito en el ser y no tanto en el tener y en el hacer. Bien. Yo como siempre te soy sincero, comparto las cosas que decís, pero la verdad que muchas me resultan re difíciles de hacer. Pero bueno, lo que sí quiero decirle a todos es que lo que vos decís, yo soy testigo de que vos lo hacés. Y también creo que para vos hace todo un esfuerzo porque te conozco de hace tiempo y así como te escucho hablando de esto, quiero dar testimonio que también te vi sentado atrás de una mesa haciendo ensayo discreto y aprendiendo todas las técnicas y nada, por eso también te respeto enormemente y aparte te he visto en situaciones de vida aplicando tu filosofía de verdad, digamos, entonces bueno. Pero bueno, la verdad que lo que decís me imagino que mucho tiene de conexiones con cosas, digamos, de otras sabidurías previas, digamos, de, no sé, esto del budismo, el yoga, hay un montón de cosas que vos venís estudiando, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy, por suerte, o sea, esto era algo que venía, ¿no? En Fleni fueron los primeros talleres de valores en el campo de la salud, creo que fue en 2003, 2004, por ahí, que empezamos a tener estos talleres de autoconocimiento que rayaban lo esotérico, ¿no? En ese momento. Había un chiste que en cualquier momento iba a aparecer yo con una túnica y con un medallón caminando por los pasillos de Fleni
Y hoy, por suerte, eso ha ganado muchísima fuerza bajo, ¿no?, lo que es el bienestar interno, la metacognición, el mindfulness, la atención plena, en donde, por suerte, eso ya nos da una vía de formalizar esto y que uno ya no está colgado de una palmera, sino que en realidad muchas de estas técnicas sirven para acompañar a padres, ¿no?, tanto para que herramientas para ellos como para ese vínculo distinto que pueden lograr, ¿no? Que hasta porque fuimos tal cual como vos decís, ¿no? Esto fue iniciar con la pregunta, bueno, hoy qué está resonando con los chicos con tiempos distintos, con necesidades especiales o con autismo, y en ese momento y vos sos parte de ¿no?, con García Coto, con Pía, con todo ese grupo pionero, ¿no?, de los primeros que empezaron a trabajar con ABA, y es lo que se hacía en ese momento, ¿no? Y es lo que más resonaba. Yo empiezo con esto en el 95, en una residencia, donde sí, también en Estados Unidos empieza a resonar esto, empiezan a resonar los recursos de amparo para conseguir las horas, 42 horas semanales, y todos estos videos, y era lo que se hacía en ese momento de esa manera cruda, ¿no? Y a la vez una cosa interna que te hacía ruido, y a la vez los trabajos, la ciencia que de alguna manera encaraba para ese lado, ¿no? Y en ese recorrido de ir buscando eso, tratar de encontrar entre lo que uno veía que también servía y algo que rozaba y que te decía, acá hay algo que hay algo que me hace ruido, que no puedo, ¿no?, con todo esto, y cómo uno lo diluía, y a la vez estaba el profesor que te decía de determinada manera o te llamaba la atención de no estar haciéndolo, o esa era mi experiencia, ¿no? Eh, Después vinieron, bueno, esto de empezar a buscar y hacerse preguntas, apareció Flortime, apareció DIR, y a donde iba ahora con este comentario aparece Sunrise, ¿no? Aparece Sunrise como esta cosa en donde, estos son padres, estos son 7 días de un taller de aceptación para padres, o 6 días, en donde literalmente en varias oportunidades vi cómo un padre realmente podría alcanzar ese nivel de presencia y de estar ahí, no juzgando a su hijo, amándolo tal cual es, y que en esa química se generaba quizás avances que de otra manera no se explicaban, ¿no?, al estar presente, ¿no? Y a la vez, ¿no?, bajo todo este halo de esta familia, ¿no?, que daban los talleres, ¿no?, y los padres viviendo cosas muy intensas, ¿no? Y después, obviamente, paralelamente, este camino propio de la herramienta de meditación, que después se transforma en atención plena y mindfulness, empieza a aparecer una manera científica de encuadrar no solo lo que traíamos de ABA y de Floor Time, sino empezar a trabajar o hablar del camino interno del profesional o del padre también como parte de la herramienta de vínculo, porque el vínculo, desde que existe la psicopedagogía o el estudio de la infancia, hablamos de la importancia del vínculo, pero siempre queda en un lugar como que, bueno, el vínculo sí sabemos que es importante, pero bueno, hoy por suerte a través de estas maneras, los cursos de 8 semanas o algo, ya estamos como uniendo estas habilidades blandas y las técnicas externas para ponerlas, ¿no?, en manos de esa, como vos decías, esa sabiduría que nunca llega, sino que crece, no es que uno llega a algún lugar, ¿no? Y creo que todo lo aprendido sigue siendo aplicado, ¿no? Porque la mirada del análisis conductual aplicado como manera de comunicarse, para definir una situación, para analizar lo que está pasando, es invalorable. Quedó mezclada en un ensayo discreto, en algo que a veces complica y simplifica, ¿no? Pero la riqueza del camino un poco emprendido en esta búsqueda de una verdad, que uno siempre se hace preguntas y no se casa con ningún modelo, aunque a veces parecía que estaba casado con un modelo, y ya digo, bueno, encontré ya lo que es, y por suerte a los 2, 3 años aparecía otra cosa que volvía a ser el otro modelo, ¿no? Bueno, pero es tu búsqueda, Sí, sí. es parte de tu búsqueda. Bueno, escúchame, bueno, un montón de saludos. María Ayo está presente acá, Leticia Alberti de Tandil, bueno, un montón no puedo nombrarte a todos, gente que te saludó específicamente, pero no sé los nombres. Caro Donato, bueno, mucha gente que está ahí Sí. presente escuchando y diciendo que es un placer escucharte. Te tengo otra pregunta. Acá vos me ponías que es algo que le hemos charlado también personalmente, y es cuando nosotros empezamos a trabajar no estaba, y ahora está full, que es todo este tema de las pantallas, ¿no?
Y algo que comparto con vos, ¿no? El tema de, bueno, cuánto tiempo de pantalla, qué le pasa al chico, sobre todo chicos muy chiquitos y demás. Y no sé qué experiencia, qué has podido hacer de este tiempo, pero esta paradoja de este momento actual, que estamos teniendo que usar, al menos yo estoy usando, las pantallas, pero ya no para ver YouTube y jugar, sino para, o sea, YouTube y jugar jueguitos, sino que tenemos que, como estamos haciendo ahora, el desafío de, porque yo ahora no te puedo mirar a los ojos, por ejemplo. Te miro, pero no sé si vos me ves, ¿viste? Pero el Ujú, ujú. desafío de interactuar con las pantallas y qué quería hacer si pensaste algo en relación a esto y al choque de decir, bueno, la pantalla todo lo malo y ahora y un recuadrito para qué pasa con las pantallas ahora en este uso que tenemos que darle a los chicos que también pueden interactuar con sus familias, Ujú. pero con los terapeutas o con otros familiares. No, y eh, está bien, sí. Yo creo que como todo, ¿no? Como decimos siempre, el fuego puede hacer una comida o quemar una casa, ¿no? Un cuchillo te sirve para comer y para cortar como una herramienta o para matar a alguien. Y es Ujú, el uso racional, el uso responsable, ¿no? Eh, y no hay nada, la comunicación de dos vías, la riqueza, la improvisación, la manera en la que un otro enciende el sistema de integración y procesamiento sensorial de un bebé, la novedad permanentemente que trae, el crecimiento de la tolerancia a la frustración y la postergación de la gratificación directa, porque el vínculo no es siempre agradable, o sea, te tenés que bancar los tiempos del otro, la responsabilidad del otro, los tiempos, lo que quiere, el olor del otro, pero sabés que hay algo más que hace que vos quieras estar con esa persona porque te está colmando algo. Y el gran desafío de las pantallas es el uso precoz, eso es mm, incuestionable. Yo hoy no tengo absoluta duda, yo diría casi el 100% de los chicos que yo estoy atendiendo, por suerte vienen cada vez más tempranos, tienen uso de pantallas antes del año. Obviamente es un tema muy delicado, delicadísimo hablar de esto por todo lo que genera. Eh, a la vez hay chicos que no los presentan, aparte de estar expuestos, pero en realidad la cantidad de tiempo expuesto y la suma de factores de riesgo es el gran desafío, porque no es solo la pantalla, sino que nosotros como adultos estamos más estresados, más desconectados, estamos más en un como si presente, hay menos naturaleza, los chicos están creciendo con menos movimiento, el movimiento se ha invertido, ¿no? La pirámide del aprendizaje, de ser propioceptivo, táctil, vestibular y visual, hoy es visual y auditivo, porque son dos sistemas abiertos, que no necesita nadie para estar aprendiendo, porque están abiertos siempre. Para levantarte, tocarte, amacarte, yo tengo que ir a hacer algo y sacarte de ese lugar, ponerte en el piso, sacarte el huevito, ponerte en la silla. O sea que la cantidad de factores de riesgo hacen que estos dos sistemas tan sensibles, porque en la corteza cerebral uno de los sistemas que más sentidos, más lugar ocupa es el visual, somos netamente visuales. Y el visual rápidamente queda atrapado por un hipnotismo de algo que todavía es hipnosis, no es propósito ni sentido. Porque un bebé ve espejitos de colores en una pantalla, a pesar que después pueda tener una comprensión lineal de la lógica para usar una pantalla táctil. El unir los siete sentidos para poder comprender a un otro y ver tus ojos, ver tu rostro, ver tu gesto, que ese gesto se corresponde con un tono de voz, que ese gesto y tono de voz se corresponde con una postura corporal, y eso se corresponde con algo que sucedió, que hizo que vos tengas ese gesto, y a la vez sentir lo que vos sentís adentro para aprender lo emocional, solamente sucede con un otro. Y hoy hemos perdido mucha de esa cualidad de presencia y la infancia y la inteligencia emocional y toda nuestra inteligencia, el sentido común, la empatía, sufren ese aprendizaje. Entonces no es que son malas sino las pantallas, sino que tenemos que potenciar y seguir potenciando lo que hace cientos de miles de años nos hace quienes somos, cuidar esos primeros 2 años, que yo creo que deberían ser más, porque el mejor juguete es otra persona enseñándote poniéndote límites, haciendo que vos trabajes tu autorregulación emocional a pesar de que no tenés lo que querés. La pantalla va directamente al centro de gratificación inmediata. Sin hacer nada, sin una comunicación de dos vías, vos sentís placer como bebé. Y ahí desaparece la conexión con lo motriz,
porque vos solo sentado sentís placer. Y la esencia por excelencia de la vida es tener, entre comillas, que producir algo para sentir cierta satisfacción. La tolerancia a la frustración y la postergación de la gratificación es el eje del aprendizaje, es el eje de la atención consciente, prestar atención a algo que es aburrido, que no te gusta, pero sabes que eso es bueno para vos. Si vos te acostumbrás y entrenás la atención de gratificación inmediata, la atención que necesita tolerar la frustración no está recibiendo el mismo ejercicio que la otra. Entonces, sin querer, estamos entrenando y estamos encima de esto, ¿no? El sistema médico generando diagnósticos y conceptos que los creemos tan profundamente en nuestra mente que nos volvemos, estamos ciegos, no estamos viéndonos como parte del problema. Entonces ahí aparece el autismo como una entidad sólida y fija, que es como hace 30 años que vos decías, tiene autismo, tiene retraso mental, y era un diagnóstico por toda la vida que no se cura. Y la biología nuestra es dinámica. Depende mucho de que nosotros encendamos estas capacidades humanas especiales para tener esa paciencia y ese respeto por tu tiempo, por esa zona de desarrollo próximo, la cantidad de tiempo que ese bebé o ese niño lo necesita para ver si ahí aparece algo distinto. Porque lo que estamos viendo es eso, ¿no? Y en mi experiencia, los casos que vi fueron estos padres, familias o terapeutas, entre comillas, que a veces era un inmolarse, no lo recomiendo, pero 6 meses en este fanatismo que generaba algunos modelos como el de Sunrise, uno realmente veía cambios que se salían de lo técnico, porque aparecía algo más, aparecía una dimensión humana del voluntariado y de un amor incondicional que hacía que ese niño recibiera muchos vínculos. Cuando funcionaba, funcionaba bárbaro, y cuando funcionaba disfuncionalmente era también un riesgo enorme lo que pasaba en estas congregaciones de voluntarios y de gente con más o menos preparación, ¿no? A ver, lo que escuchándote de las pantallas y me haces pensar, y mismo, bueno, en mi propia casa, yo mismo, mis hijos, En que mi ya casa son más también es grandes, muy difícil, ¿no? y la verdad que nos viene cacheteando eso, pero yo creo que nos viene dando, pero durísimo. Realmente a mí me asusta por el futuro de la especie humana, te lo digo así, digamos, ¿no? Si bien confío en la especie humana, pero la verdad que sí, coincido con vos. Y no sé si tuviste oportunidad de, supongo que por ahí lo viste, hay un libro de un alemán que se llama Demencia Digital, creo que tiene más de uno. Sí, lo vi, lo conozco, creo que hasta, no sé si es antroposófico el autor, o sea que Creo mis que es un hijos van a la escuela neurólogo, Bayer, sí, sí. pero lo que me llamó la atención es que, bueno, el tipo básicamente tiene esta mismo con investigaciones y demás, pero el libro no está traducido al inglés. Aparentemente como si fuera un boicot, ¿viste? Para que no se haga, pero bueno. Pero lo que te quería preguntar es si tuviste que interactuar con algún paciente, digamos, estos días a través de videollamadas y cómo te resultó. O si no, por ahí no tuviste oportunidad. Principalmente o por la manera en la que trabajo, o por los equipos que ya hay reuniones de equipo, ¿no? Y es un poco más, está atravesándonos a nosotros como adultos como herramienta para llegar a los chicos, lo que yo más estoy haciendo, ¿no? Así que son más reuniones de equipo y esto de acompañar a los padres literalmente en encender esa creencia de que ellos pueden estar ahí, de que Ok. esto es una oportunidad, de que sí, que es difícil, pero con WhatsApp, con llamados, con audios, en algunas situaciones de bastante intensidad, ¿no? Y mucha presencia como para encender esa confianza eh, y ese pensar de a dos y sentirse acompañado. Yo creo que, tal cual lo que dices, la tecnología, yo me siento como si estuviese al lado tuyo. O sea, más allá de todo, yo Mm. te veo, yo tengo ojitos chiquitos, entonces nunca se ve de dónde estoy mirando. Es medio raro. Pero a vos yo te No, es veo que yo no bien sé y a te dónde, no sé siento. a dónde mirar, ¿viste? Para que se vea que te estoy mirando. No sé Sí, yo te ¿no? miro si te miro a Yo, vos, me parece que no te... es algo que está sucediendo, ¿no? Porque estamos teniendo estas discusiones. Los chicos, tengo un hijo adolescente y él está en conexión como si estuviera al lado. Es más un desafío nuestro cómo hablamos y cómo nos sentimos y corremos del medio el prejuicio para realmente volver a sentir, escuchar el tono de voz,
algo que empieza a resonar en una cercanía y cuando te quisiste acordar ya lo trascendiste y pasa a ser una herramienta muy útil para dar esa presencia, ¿no? Y yo creo que principalmente mi trabajo está más yendo a tratar de lograr esa contención y esa compañía bien cercana, literal, porque no solo es en la pantalla en un Skype, sino a través de los audios del WhatsApp, que a veces son más de 5 o 6 con algunas familias como para intervenir en la crisis. Y esa sensación de no estar solo y estar acompañado en sí, ya prende una confianza y una seguridad en esa familia que no queda solo en las palabras de lo que tenés que hacer y te recomiendo yo, sino que podés encarnar lo que estamos hablando, ¿no? Y una y otra vez sucede, ¿no? Entonces es como un confiar realmente en esa guía, en dar audios. Yo tengo audios que son guías de meditación, o sea que la mañana antes de despertar, hacer un audio de una guía, de un escaneo corporal que en realidad no son míos los audios, son a través de un método que ha surgido, ¿no? Con Bea Peco trabajamos desde un modelo que llama es la Academia de Enseñanza Consciente, pero el modelo está basado en un libro muy conocido que se llama Tranquilos y Atentos como una rana. Y a través de este modelo, ¿no? Usamos audios tanto con docentes, con padres, que también estamos usando ahora con padres en esta situación, a pesar de no haber hecho los cursos, pero sirven a la mañana para encontrar ese lugar de claridad y calma, para poder pensar con mayor claridad y calma, y en ese pensar, no tomado por lo que está pasando, sino pudiendo ver un poquitito más, con 2, 3 pasos para atrás, surgen otras ideas, surgen otra toma de decisiones que impactan sobre la calidad de lo que está pasando. Y como decíamos antes, los chicos lo sienten que alguien vuelve a estar en un lugar de eje. Esto de que hablamos siempre, la autorregulación, como una de las primeras maneras de transmitir control, confianza, firmeza y límites. Y no solo a través de la palabra o el decir, pero no pudiendo estar en ese lugar de autorregulación, ¿no? Y eso los regula, más en estas épocas a los chicos. Necesitan que nosotros estemos más regulados. O sea, tenemos que hacer nosotros más esfuerzos porque ellos están más expuestos, ¿no? A Acá todo hay lo que está algunas pasando. personas bueno, dicen quiero el audio, no sé si se pueden conseguir o no, varios que dicen dónde se consiguen esos audios, digamos, quiero. Eh, bueno, Yo te viste, no sé si ves que hay perfecto. comentarios abajo. Vos Eso es algo que respondés. con nosotros, o sea, nosotros somos latinoamericanos y vivimos acá en esta región, y este modelo que es europeo, viene de Holanda, de una señora inmensamente compasiva, pero que no sabe lo que es esta región y lo que es el hecho de que la marca registrada importe poco, ¿no? Entre las fotocopias eso. Alguien dice que están Pero en YouTube, no sí, sé. los de la ranita están en YouTube, eso sí, Ah, esos listo. están. Si ustedes ponen Ok. tranquilos y atentos, como una rana, ahí aparecen, ¿no? Ah, Y esto bueno. se autodestruirá en 5 segundos, lo que acabo de decir, ¿no? Pero sí, ustedes ponen audios de tranquilos y atentos, y está ahí, están los 10 audios que son muy útiles para los chicos. Yo los que hablaba Bien. son para padres, que también, para padres hay cualquier cantidad y de una u otra manera están ya circulando, ¿no? Ya no sabría cómo exponer, no están accesibles porque son parte de Ok. un curso de 8 semanas, pero nada, es una cuestión de tiempo de que Acá estén estoy diciendo accesibles, que ¿no? si compras el libro, viene con el CD y en el CD impreso. Exactamente. Sí, Y el hoy libro no se sé quién tiene una disquetera, ¿no? Yo creo que quedó en el sí. tiempo. Pero es verdad que están disponibles en YouTube. Hay alguien con una página que los ha subido, Ok. los audios están en el lenguaje original de la española, están en español, entonces yo lo que les digo, lo que le decimos con B a los padres es, algunos chicos ni se enganchan con que es una persona de España, con acento Mm, español, y los que se enganchan uno simplemente dice, bueno, les hace la aclaración. Yo creo que nos cuesta más a los adultos, nos reímos o nos desconcentramos cuando escuchamos los audios en otro idioma, pero los mm. niños ya acostumbrados al castellano neutro, muchos literalmente se sirven para que se vayan a dormir, para que se tranquilicen, así que bueno, eso está muy disponible. Bien. Bueno, acá me pusiste en tus temarios algo que te lo leo textual como lo escribiste, me parece
te lo dejo abierto a ver porque me parece polémico y A me ver qué gusta. puse. Sí, Pusiste como un tema, ¿en serio que todavía indicamos el ADR y el ADOS para confirmar diagnósticos? ¿Dónde quedó el criterio clínico? Puntos suspensivos. sí, sí. Es algo que lo puse porque ya me colmó la paciencia. El uso que se está haciendo de esta herramienta, ¿no? No quiero decir que haya otros intereses, pero en realidad esta herramienta es de 1990 o antes. La usábamos estrictamente para generar criterios para investigación, ¿no? Para poder unificar criterios acá en Estados Unidos y en Europa de que lo que estábamos viendo en los tres lugares es lo mismo, para que en un grupo a doble ciego, o de la manera que esté armado un diseño de investigación, supiéramos que estábamos hablando de lo mismo. Ese es el uso original. Y hoy es como el uso que yo, en vez de bajar, está creciendo, es armar cursos de capacitación para que la gente se haga de esta herramienta, como si fuera un WISE, un WISC o cualquier herramienta psicométrica, para hacer diagnóstico y confirmar un diagnóstico que es netamente clínico, porque y más el autismo de hoy. El autismo de hace 30 años atrás era una cosa, y la clínica del autismo hoy es otra cosa totalmente distinta. Ahí se cortó. Sí, ahí está. Te Entonces, cortaste 10 nosotros seguimos. segundos. Ok. Entonces lo que estaba diciendo es que lo que nosotros estudiábamos como autismo hace 30 años atrás es lo que hoy se sigue estudiando. Y hoy los primeros 3, 4 años, 5 años de un bebé, de un niño y de un padre son totalmente distintos a lo que era antes. O sea que hoy estamos viendo otra cosa. Hoy la experiencia y lo que está recibiendo no tiene nada que ver con cuando fueron hechos y descritos estos diagnósticos. Hoy los factores de riesgo aumentados son distintos. Entonces hay muchos chicos, como decimos, ¿no? Que tienen desórdenes de integración y procesamiento sensorial o autorregulación y que están en riesgo de cumplir criterios de TEA, pero que esto es muy dinámico, depende mucho de cómo nosotros levantamos el brillo de todas estas variables, del vínculo, de la cantidad de horas de pantalla, de naturaleza, de uno a uno, de presencia, y ahí vamos viendo que los diagnósticos van cambiando también, o sea que es muy dinámico hoy y, y estos Y Cristian, diagnósticos generan sí, un impacto muy, muy fuerte en los padres, ¿no? Y lo que más necesitamos es que los padres tengan un profundo optimismo sabiendo que ellos pueden participar de la solución, ¿no? ujú. No sé si estamos ahí Y este A2, creo que presentes, es el ¿no? A2, que supuestamente está como actualizado, ¿te parece que es lo mismo, digamos? Viste que hay una No versión estás, última, es digamos. como las pantallas, ¿no? Nos sirve en una determinada época de nuestra formación, ¿no? Porque si vos ya tenés mucha, cobrarle a un padre 3 horas para ir a hacer un diagnóstico que te lo puedo hacer en 15 minutos o en media hora, eh, es un conflicto de intereses también, ¿no? Hasta cierto punto. Porque el diagnóstico es netamente clínico, son instrumentos que con helados, con una batería de motricidad, con un montón de... una sesión de juego, yo después hago con el criterio clínico, le digo, mira, esto es así, esto, tiene lo otro, esto me parece que es más riesgo. Entonces es una formulación diagnóstica. Y hoy lamentablemente el enojo, entre comillas, viene porque el diagnóstico está viniendo de estas baterías, de gente que por ahí que hizo el curso y entonces están dando el diagnóstico a boca de jarro y ahí es donde surge el llamado de atención y por eso puse el tema como para que no es descartarlo, porque es una muy buena herramienta para aprender uno, porque es tan minucioso que en el aprender a hacerlo aprendés una riqueza clínica enorme, aprendés a mirar, aprendés a observar, pero no perder de vista que eso es una de las cosas más ricas que tiene. Hacer el curso para aprender uno y después la sabiduría, la sensibilidad y toda la parte humana, entre comillas, acompañando la explicación de qué quiere decir y por qué lo hacemos de esta manera. Porque yo también fui parte de recibir formación en donde yo sabía con cierta omnipotencia y daba también cosas sabiendo esto. No quiere decir que nadie de que esté haciendo esto es malo, sino es un decir, bueno, tomemos conciencia y usemos esto de la manera para lo cual nos suma a todo lo que ya estamos sabiendo, porque ya son, yo diría, 95, 90, 2000, son 35, 40 años de historia moderna del autismo, ¿no?
Entonces ya sabemos mucho de lo dinámico, lo flexible que es el autismo, que no es un síndrome, es algo todavía que no tenemos, recién leía trabajos de 2019 y genética, 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 y al final decía lo que podemos decir hoy, que el autismo es un síndrome muy complejo, compuesto por múltiples factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales. 30 años para seguir poniendo eso mismo. Entonces quiere decir que esto es mucho más complejo, que el autismo no existe literalmente, es un síndrome. Lo que estamos diciendo es que cuando un cerebro de un niño está estresado y no logró aprender lo básico durante los primeros 3 años, entra en un default, y el default de un cerebro que no está pudiendo aprender lo básico es desconectarse, generar conductas de autorregulación que son repetitivas y no poder aprender lenguaje ni aprender. Entonces, ese cerebro tan frágil que no puede autorregularse, se corre, se aísla, se autorregula desde lo sensorial porque no accede a lo simbólico para regularse. Lo sensorial es, yo amaco un bebé y lo calmo recién nacido. No se calma porque yo soy el papá, se calma porque yo le estoy estimulando el sistema vestibular y táctil, y en eso lo regulo. Eventualmente, cuando él pueda integrar y procesar todo quien soy yo, aparezco yo como algo subjetivo, como un símbolo que ya le agrega a lo sensorial. Los chicos se quedan en la etapa sensorial de autorregularse sin necesitar un otro. Se autorregulan corriendo en puntita de pie, girando en círculos, alineando, que hoy tampoco se ve, cambió la clínica, ya no alinean los chicos porque cambió el entorno. No vemos chicos que alinean como antes, no vemos chicos embelesados con el ventilador de techo o el lavarropas como antes. La clínica ha cambiado sensiblemente. Cada tanto viene un chico como antes, pero la clínica, la mayoría de las clínicas hoy es autoestimulación visual o tiene mucho de la pantalla o es otra clínica. O sea que cambiando el entorno cambia el síndrome. ¿Qué está pasando acá? No tenemos la misma clínica, están cambiando un montón de síndromes. Si nosotros seguimos mirando como que esto es un síndrome fijo, vamos a seguir tratando, dando recetas, cuando en realidad no es técnico. Esto es tratar que el día a día funcione al ritmo de ese niño. Que él vaya al fono, a TO, a veces de una manera fragmentada, fragmenta y aumenta el diagnóstico. Porque hoy lo que tenemos que lograr es que el día a día funcione en esa zona de desarrollo próximo sensorial, emocional y cognitivo de ese niño. Y si ese niño no se estresa porque su sistema nervioso central, como un bebé recién nacido, no está sobreadaptado y expuesto a demasiadas cosas para procesar simultáneamente, puede autorregularse ya de una manera mucho más sensible y puede volver a aprender en vez de tener que remitir a un default que es desconectar, amacarse y dejar de aprender. Es una tríada de estrés del sistema nervioso central que aparece en adultos y en niños. Un adulto en una situación de campo de concentración desprovisto de estímulos extremos remite a una situación de desconexión, de autoestimulación y de irse para adentro. O sea que lo que estamos viendo es que no tanto seguir sino ver cómo enriquecemos o cambiamos la mirada, porque cuando cambiamos la mirada cambia todo. La explicación que le podemos dar al padre es más funcional, es más concreta, más sentido común que lo que yo le digo. O sea, el padre quiere participar y no es una receta, no es una indicación sobre la base de que tu hijo tiene autismo. Tu hijo tiene, sí, un desafío enorme de cómo le pega y cómo está pudiendo integrar y darle sentido al mundo y no está pudiendo aprender porque todavía el mundo lo desborda. Si nosotros logramos bajar y respetar su tiempo y exponerlo con gente que también entiende esta sensibilidad y trabaja en su interioridad para alcanzar esa sensibilidad a través de, ya queremos llamarlos mentores o no acompañantes terapéuticos, jugadores para que esas personas puedan generar el vínculo casi como una segunda oportunidad para generar la calidad del apego, respetando profundamente el perfil sensorial, emocional y cognitivo de ese niño sin pedirle más que dónde está él, sin ponerle ningún diagnóstico, sino viendo quién es ese niño en particular. Sí, a ver, a mí personalmente, yo creo que vos ves mucha más cantidad de chicos que los que veo yo, que por ahí hago más atención pero entiendo lo que decís, pero sí por ahí en Fleni que seguimos haciendo evaluaciones, lo que me pasa a mí con el tema del diagnóstico actual de TEA, digamos, se ha hecho tan amplio que ya casi cada vez me dice menos, digamos, el diagnóstico en sí mismo, ¿no? O sea, básicamente
bueno, cumple una función, sí, en relación a poder acceder a tratamientos, Totalmente. pero después cada vez dice menos y también incluso, nada, me ha pasado esto de gente que se lleva el diagnóstico que yo digo, porque el ADOS de repente puntuó, que yo digo, pero para mí, o sea, realmente yo clínicamente, o charlando con ese chico y hablando de su familia y de las cosas, digo, ¿por qué te tenés que llevar un diagnóstico de autismo, digamos, ¿no? Ujú, ujú, totalmente. Ujú. Todo un tema, ¿no? Bueno, Eh, me hacías recordar, perdón, sí. no, te quería decir que nos quedan más o menos 5 minutos. Eh, Hoy charlamos que por ahí hacemos una segunda vuelta, porque si tenés ganas, la gente va a querer, por ahí hacemos un bis con copa Al de vino en baile, mano, como queremos, digamos, y ahí ahí ya, está. ¿viste? Pero Sí, bueno, nada, ya por el tiempo, porque por ahí querés explayarte y más o sí, menos sí. tenemos unos 7 8 minutos No, para y me después hace redondear. recordar algo que en estas oportunidades que nos dio Flenny invalorables de estar muy cerca de Greenspan y Teresa y Serena Wither, ellos decían que la entrevista con los niños es para encontrarlos en su mejor lugar, para que les vaya bien. No es como en la residencia de psiquiatría infantil, era sentado en una silla mirando a los chicos, puntuándolos, y obviamente si yo no intervenía y lograba que las condiciones lograran que ese niño estuviese en su mejor conexión, en esa situación sí tenía autismo. Y cuando yo lograba y sabía jugar, sabía conectarme, sabía estar con él, ahí aparecían otras cualidades. O sea que no tenía que Claro. ver que no tenía las habilidades, sino que en estas condiciones sí, obviamente, si yo no intervengo, está en un lugar nuevo, con alguien nuevo, que está emanando una energía, que es esa energía que emanamos cuando estamos reconcentrados, queriendo ver lo que estamos, para lo que estamos entrenados, pasa lo que pasa, ¿no? Y en eso de tirarse al piso, jugar, aprender a hacer el ridículo, sacarse de encima permanentemente el rol y esto, y poder estar como decíamos, ascender al nivel de los niños, ¿no? Ahí aparecía otra cosa. Y algunos solamente se conectaban con un juego muy intenso sensorio-motriz, cosquillas, correr, y ahí aparecía un ida y vuelta totalmente distinto, y otros quizás no, y otros quizás sí, con un juego también más simbólico o más de interacción que incluía algunas cosas simbólicas, ¿no? Entonces, yo creo que es como un diagnóstico final de descarte último y a la vez sigue, lo único que nos está diciendo es que este niño necesita personas más vivas, más conectadas al lado de él. No habla de los niños, sino habla de lo que nosotros tenemos que asumir el desafío, porque si lo vemos desde lo técnico, somos parte del problema hoy. Si indicamos que tiene que hacer, bueno, porque no tiene lenguaje, va a ser fono. Si no tiene, va a ser terapia ocupacional, va a ser psicopedagogía. Sin querer somos parte del diagnóstico porque estamos fragmentando la experiencia. Si el gran desafío es que nos llegan chicos cada vez más jóvenes, cuando te llegaba un chico de 6 o 10 años, por ahí quizás podías indicar especialidades, pero que están llegando chicos de 2 años, 3 años, y los estamos indicando a que vayan a hacer lo técnico, ahí estamos siendo parte del problema, porque esa edad necesita lo mismo que necesitaba cuando hablábamos de intervención temprana, ¿no? Necesita pocos vínculos emanando esa capacidad y esa resonancia humana para dar esa segunda oportunidad de contención, de predictibilidad, de seguridad del entorno, para no sobrellevar el sistema de alerta, no exponerlo, y ahí dejamos de aprender, ¿no? Así que yo creo que el desafío es, sí, buenísimo, estamos haciendo diagnósticos más temprano, pero también tenemos que reactualizar cómo tratamos, porque si es de vuelta con la libreta y haciendo los diagnósticos y recomendando porque tiene autismo y no entendiendo la fisiología del desarrollo infantil, ahí estamos siendo parte del problema, ¿no? Cristian, yo creo que vos, como psiquiatra, hay algo que tenés único, digamos, que además de que tenés todo el saber técnico, estudias un montón, no te quedas con ningún modelo, creo que lo que brindás, y que creo que es importante para uno como profesional trabajando en esto, pero y mucho más para los que le tocó ser familiares, que es que te metes con lo que es la filosofía de vida, ¿no? Porque como profesional puedes entrar un ratito por ahí y salir, pero como familiar, para mí el tema es la filosofía de vida, de cómo realmente uno lleva adelante las cosas. Yo creo que vos, como psiquiatra, sos el único que escucho que junta las dos cosas y puede hablar de eso, y bueno, por eso te aplaudo acá públicamente.
te Mm. agradezco que estuviste hoy acá. Te voy a dejar 2 minutos para que saludes. Así Bueno, que saludos nada, a todos. nada. Ahí, Me emociono, no, no por, o sea, por lo que decís, pero porque me genera tanto recuerdo por lo transitado juntos, ¿no? Y que no solo un recuerdo, sino que está ahí disponible para cuando lo querramos encender, con toda esa gente que veo nombres y nombres de gente con el cual estuvimos juntos en esa experiencia inolvidable que fue lo que nos dio Flenny en ese momento, con todo lo bueno. Eh, Así que bueno, nada, muy emocionado de estar acá, contento de poder literalmente sentirme tan libre de pensar en voz alta con vos, porque en realidad viene desde el lugar de mayor cuidado posible, porque uno no puede hablar de la experiencia de lo que está pasando en otra casa, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, porque si no, de vuelta es el mismo maestro con otro libro, ¿no? Por más que sea el humano, y entonces todo lo dicho y todo lo compartido desde el lugar de querer seguir aprendiendo y muy humilde, no diciendo que esto es así, pero sí abriéndolo a que lo pensemos, a que nos cuestionemos una y otra vez ese lugar, ¿no? Así que bueno, gracias y atento a la próxima, ¿no? Así que dale, gracias. después hablamos. Hablamos Bueno, para... bárbaro. Un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo grande a todos. Gracias. Adiós. Adiós.